El implacable sol de Madrid, a pesar de la temprana hora, ya se cernía como un manto pesado sobre la Gran Vía, reflejándose sin piedad en los escaparates de cristal pulido del Valle Alta Costura. En el piso más alto de ese imperio de lujo, Isabela del Valle, a sus 47 años, reinaba. Su despacho, un santuario de minimalismo y opulencia, ofrecía vistas panorámicas de la ciudad que se extendía bajo sus pies, un lienzo de tejados antiguos y rascacielos modernos, tan vasto e impersonal como su propia existencia. El aire allí, filtrado y climatizado, olía a cuero nuevo, café de alta calidad recién molido y una pizca del perfume exclusivo que ella misma había diseñado. Cada objeto en la habitación era una declaración de su éxito, desde la mesa de ébano macizo hasta las esculturas abstractas que adornaban las esquinas. Todo gritaba poder, control, perfección. Isabela, impecable en un vestido de seda color marfil que acentuaba su figura esbelta y un collar de diamantes que brillaba con luz propia, repasaba con el ceño fruncido los informes financieros de la semana. Sus dedos, largos y elegantes, con uñas inmaculadamente pulidas, sostenían un bolígrafo de oro. Sus ojos, de un azul penetrante, estaban fijos en las cifras, revelando una mente analítica y despiadada. No había espacio para errores en su mundo, ni para la debilidad. La compasión, para ella, era una carga, un lastre que impedía el ascenso. Su vida, forjada ladrillo a ladrillo sobre las ruinas de un pasado doloroso, y la obsesión por el control, era una fortaleza impenetrable. Clara, su voz, clara y modulada, pero desprovista de calidez, resonó en el intercomunicador. Los márgenes de la nueva colección aún no son los esperados. Necesito que se haga una revisión exhaustiva de costos en todas las áreas. Ningún detalle es insignificante. Su asistente, Clara, una joven eficiente pero algo nerviosa, apareció en la puerta casi al instante, su rostro preocupado. Y, por favor, prepare el coche. Tengo una reunión con los proveedores de tejidos en 1 hora. No podemos permitirnos retrasos. Mientras Clara salía, Isabela se reclinó en su silla de cuero, el material suave y frío contra su espalda. Un suspiro imperceptible escapó de sus labios. La satisfacción del éxito era un sabor amargo en su boca. Por mucho que acumulaba, el vacío persistía. Tantos números, tantos ceros, y aún así, la cama siempre está fría, pensó. Siempre hay otra cumbre que conquistar, otro competidor al que aplastar. ¿Para qué? ¿Para demostrarme qué? O, quizás, para convencerme a mí misma de que nunca volveré a ser vulnerable. Nunca más esa niña asustada, sola, mirando cómo todo se desmoronaba a su alrededor. La única forma de sobrevivir es ser más fuerte, más fría, más implacable que el mundo mismo. No hay espacio para la caridad, para la debilidad. Eso solo te hace un blanco. Su mirada se posó en una foto en su escritorio, la fachada de un antiguo caserón en ruinas, el lugar donde había crecido antes de que la fortuna de su familia se desvaneciera en un suspiro, llevándose consigo no solo la riqueza, sino también la inocencia de una niña. Aquella ruina era un recordatorio constante de lo efímero de las cosas y de la necesidad de construirse a sí misma con la dureza del acero. A unos kilómetros de allí, en un banco roído por el tiempo y la intemperie, a la sombra de un centenario árbol en un parque cercano a la estación de Atocha, Antonio se despertaba con el primer rayo de sol que se colaba entre las hojas. Sus ropas, una amalgama de capas raídas y descoloridas, olían a humedad, a sudor y a la tenue fragancia del hormigón mojado. El frío de la noche aún se aferraba a sus huesos, pero una sonrisa triste se dibujó en sus labios agrietados. Antonio, a sus 60 y tantos años, era un vagabundo, un sin techo, como se decía en Madrid, pero sus ojos, de un azul profundo y sorprendente, conservaban una lucidez y una calidez que desafiaban su situación. Sus manos,
nudosas y curtidas por los años de trabajo y ahora por la intemperie, se movían con la delicadeza de un artista cuando sacó un pequeño trozo de pan duro de su mochila. El pan, rancio y seco, era todo lo que tenía. Un pequeño perro callejero, un mestizo de pelaje áspero y ojos suplicantes, lo observaba desde la distancia. Antonio le sonrió con suavidad. «Ven aquí, amigo», murmuró, su voz ronca pero amable. «Hoy compartimos». Partió el pan en dos, ofreciéndole la mitad al animal, que se acercó con cautela antes de devorar su porción con avidez. Antonio observó al perro, sintiendo una conexión silenciosa con aquella criatura que, como él, vivía al día, dependiendo de la generosidad de extraños. La verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que das, incluso cuando no tienes nada, pensó, masticando lentamente su propio trozo de pan. Mi pequeña Isabela me lo enseñó. Ella siempre fue luz, incluso en los días más oscuros. Siempre hacía pájaros de madera para regalar, para traer alegría. Llevó su mano a su bolsillo, donde un pequeño pájaro de madera tallado, gastado y pulido por años de fricción, era su único tesoro, un recuerdo tangible de su amada hija, fallecida demasiado joven. La madera, ahora oscura y suave al tacto, le traía el consuelo de una conexión irrompible. Isabela bajó en el ascensor privado, el silencio del habitáculo roto solo por el suave zumbido del mecanismo y el tintineo casi inaudible de sus joyas. El mármol del vestíbulo la recibió con su frialdad habitual. Fuera, su Mercedes clase S, negro y reluciente, esperaba. El chófer, un hombre impasible y profesional, abrió la puerta trasera para ella. El lujo del coche la envolvió. El suave cuero, el aire acondicionado perfectamente calibrado, el aislamiento del ruido exterior. Para Isabela, su coche no era solo un medio de transporte, era una burbuja, un escudo contra el caos y la mugre del mundo exterior. El tráfico en la Gran Vía era denso, como siempre, una maraña de autobuses, taxis y coches particulares. Los semáforos se sucedían en un interminable baile de luces rojas y verdes. En uno de esos semáforos, justo al lado de un paso de peatones concurrido, el Mercedes se detuvo. Isabela, inmersa en su teléfono, repasando un último correo electrónico, no prestaba atención al exterior. El tiempo era oro, y ella no podía permitirse desperdiciarlo. En ese mismo cruce, Antonio, habiendo terminado su pan y despedido a su amigo canino, se dirigía a buscar cartones para reciclar, su rutina diaria. Había visto el coche de lujo detenerse, y de reojo percibió la silueta elegante de la mujer en el asiento trasero. Su estómago rugió suavemente, un recordatorio persistente de su hambre. Dudó un instante. Rara vez pedía, su dignidad se lo impedía, pero hoy el hambre era más aguda. Se acercó con pasos lentos y vacilantes hacia la ventanilla ligeramente tintada. El sol de la mañana ya la calentaba, haciéndola casi opaca. Tocó suavemente el cristal. Isabela, sobresaltada por el leve golpe, levantó la vista de su teléfono. Sus ojos, antes concentrados en la pantalla, se posaron por un instante en el rostro de Antonio, marcado por las arrugas y la suciedad, pero aún con ese brillo inconfundible en la mirada. Antonio, con la voz algo ronca, sus palabras apenas audibles sobre el ruido del tráfico, extendió una mano temblorosa. «Señora, ¿podría ayudarme con algo para comer? Llevo días sin probar bocado». Isabela sintió un escalofrío de repulsión. El olor a humedad y a calle pareció colarse incluso a través del cristal del coche. Su estómago se revolvió, no por hambre, sino por asco. Su mente reaccionó al instante. Siempre lo mismo. Manos extendidas, esperando una limosna. ¿Por qué no trabajan? Yo he trabajado duro por todo lo que tengo. Nadie me regaló nada. En su interior, una voz más antigua y olvidada, una voz de una infancia lejana,
Intentó susurrarle algo sobre la bondad, pero ella la ahogó al instante. Su mandíbula se tensó. Sin decir una palabra, ni siquiera mirarlo a los ojos, con un gesto imperceptiblemente despectivo, hizo un movimiento con la mano, indicándole que se alejara. Luego, con la precisión fría de una reina que da una orden, presionó un botón en el panel de control. El cristal tintado de su ventanilla se deslizó suavemente hacia arriba, sellando su burbuja de lujo, cortando cualquier conexión con el mundo exterior. El débil sonido del motor se hizo más audible al cerrar la ventanilla, una barrera invisible y sin embargo insalvable. Antonio retrocedió, la mano aún extendida, luego dejándola caer con resignación. No hubo amargura en sus ojos, solo una profunda tristeza. Había visto esa mirada antes, ese desprecio disfrazado de indiferencia. Sintió el frío del cristal, la barrera entre dos mundos que nunca se tocarían. Se alejó silenciosamente, su figura encorvada perdiéndose entre el gentío de la acera. El sabor del pan rancio de la mañana se hizo aún más amargo en su boca. Así es la vida, pensó. Algunos nacen para tenerlo todo, otros para no tener nada. Y el puente entre ellos es de cristal irrompible. Llevó la mano a su bolsillo, sintiendo el pequeño pájaro de madera, su único consuelo. Isabela no pensó más en el incidente. Su mente ya estaba de nuevo en las cifras, en los diseños, en la próxima estrategia para superar a su principal competidor, Carlos Montaner. El tráfico comenzó a moverse. El Mercedes se deslizó con elegancia por la calle, dejando atrás a Antonio y su mundo de pobreza, como si nunca hubieran existido. El sol seguía subiendo en el cielo de Madrid, indiferente a las batallas personales que se libraban bajo su luz, pero un incómodo cosquilleo, un diminuto grano de arena en el engranaje perfecto de su mente, se había plantado. Era tan ínfimo que Isabela casi lo ignoró, pero estaba allí, un recordatorio silencioso de una mirada que había rehusado ver, un atisbo de humanidad que ella se esforzaba por negar. La imagen de Antonio, con su mano extendida y sus ojos tristes, se negaba a desaparecer de la mente de Isabela, persistiendo como una mota de polvo irritante en el cristal de su perfecta existencia. Se encontró a sí misma, a pesar de sus esfuerzos por concentrarse en los nuevos diseños de bolsos y en los informes de marketing, pensando en él. ¿Por qué ese vagabundo en particular la había afectado tanto? Había rechazado a decenas, a cientos de ellos a lo largo de los años, con la misma frialdad distante. Pero la mirada de Antonio, una mezcla de resignación y una extraña sabiduría, se había clavado en algún lugar profundo de su ser, un lugar que ella creía herméticamente sellado. ¡Qué tontería!, se reprendió a sí misma, con la mandíbula tensa. Es solo un hombre más en la calle. Su situación es su responsabilidad. Yo no soy responsable de la miseria del mundo. He trabajado sin descanso para construir mi imperio, para no depender de nadie, para no ser nunca la víctima. La vida es una jungla, y solo sobreviven los más fuertes. La debilidad es un lujo que no puedo permitirme, que nadie debería permitirse. Mi padre me lo enseñó, a su manera, o más bien, me lo demostró con su fracaso y su huida. El recuerdo de su infancia la golpeó, no con la fuerza de un tsunami, sino con la persistencia de una gota que horada la piedra. Una niña de cabello oscuro y ojos soñadores, Isabela, que corría por los jardines polvorientos de una antigua casa de campo en las afueras de Toledo. Un lugar que era suyo, su refugio, antes de que las deudas y la bancarrota lo devoraran todo. En esos recuerdos apareció una figura. Un hombre amable, con manos fuertes y callosas que siempre olían a tierra fresca y a madera. Era el jardinero de la finca, un hombre simple pero con una bondad infinita. Le enseñó a identificar los árboles, a cuidar las plantas, y a veces, cuando se escondía de los gritos de sus padres, él la encontraba y le enseñaba a tallar pequeñas figuras de madera. Pájaros, principalmente.
pequeños gorjeos silenciosos que ella atesoraba. Uno de esos pájaros, uno que ella había tallado con su ayuda, lo llevaba siempre consigo, envuelto en un pañuelo de seda. Desapareció cuando sus padres huyeron, dejándola con unos parientes fríos y distantes que solo valoraban el estatus y el dinero. Aquella pérdida había sido el catalizador de su transformación. Juró que nunca más dependería de nadie, que nunca más sería débil. Ese jardinero nunca había sabido su nombre completo. Solo le llamaba Don Antonio. Imposible. Hay miles de Antonios en España. No puede ser el mismo. Es una mera coincidencia, una sugestión de mi cansancio. Pero la punzada de inquietud no cesaba. Mientras tanto, en la otra cara de Madrid, el mundo de Antonio seguía su curso. La mañana se convirtió en tarde. El sol se puso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Antonio se sentó en su banco, el pájaro de madera en su mano, observando a la gente pasar, cada uno inmerso en su propia vida. Su mente, a pesar del hambre y la fatiga, era un remanso de recuerdos y reflexiones. Esa mujer en el coche, pensó. Sus ojos, tan fríos, tan llenos de una tristeza oculta, a pesar de todo su lujo. Me recordó a alguien, a la pequeña Isabela, antes de que la vida la endureciera. Esa mirada de niña herida que a veces asomaba en sus ojos, incluso cuando intentaba parecer fuerte. Antonio había sido más que un jardinero para la pequeña Isabela. Había sido un confidente, un refugio, el único adulto que la escuchaba y no la juzgaba. La crisis financiera de los del Valle fue devastadora. La niña desapareció de su vida de la noche a la mañana, y él, sin un sueldo, sin nada, tuvo que marchar a la ciudad en busca de oportunidades que nunca llegaron, llevándose consigo solo el recuerdo de la niña y el pájaro de madera que ella le había regalado, su último regalo antes de la debacle. El problema no solo venía de fuera, sino de dentro de Alta Costura del Valle. Carlos Montaner no solo era el principal competidor de Isabela, sino que había sido su socio en los inicios de su carrera, un hombre que ella consideraba un traidor sin escrúpulos. Carlos había intentado robarle el control de la empresa en el pasado, y ahora había lanzado una nueva línea de moda, Montaner Elegance, que no solo era sorprendentemente similar a los diseños de Isabela, sino que se vendía a precios significativamente más bajos. Pero lo peor no era eso. Clara, su leal asistente, había descubierto evidencia de que Carlos estaba utilizando mano de obra esclava en talleres clandestinos de Marruecos para abaratar sus costos, una práctica ilegal y profundamente inmoral que amenazaba con manchar el nombre de toda la industria de la moda si se hacía pública, y con un desastre legal para Isabela si no reaccionaba a tiempo, ya que sus competidores intentaban vincularla a estas prácticas. Isabela, esto es grave, le dijo Clara, su voz temblorosa, mientras le entregaba un sobre grueso con fotos y documentos incriminatorios. Carlos está jugando sucio. Si esto sale a la luz, podría arrastrar a toda la empresa con él. Y ya están intentando culparte por complicidad. Tienes que hacer algo. Isabela apretó los puños, la rabia borrando temporalmente su preocupación por el vagabundo. Carlos, siempre Carlos. Siempre intentando destruirme. Primero mi reputación, ahora mi negocio. Lo aplastaré, cueste lo que cueste. No dejaré que me arruine. Esa noche, Isabela, agotada y tensa, decidió conducir su Mercedes ella misma, despidiendo al chófer. Necesitaba estar sola, pensar, respirar el aire de la ciudad sin el filtro de nadie. Las luces de Madrid parpadeaban a su alrededor, miles de pequeñas estrellas en la oscuridad. Su mente estaba en ebullición. El problema con Carlos, el recuerdo persistente de Antonio, el pájaro de madera, todo se mezclaba en una cacofonía ensordecedora. ¿Qué soy? ¿Qué he logrado? Dinero, poder. ¿Y qué más?
Un castillo de cristal tan frágil como la confianza que puse en Carlos en el pasado. Y la soledad. Siempre la soledad. Dios, qué frío tengo dentro. Un frío que el aire acondicionado no puede apagar. Un frío que viene de mi propia alma. Me convertí en lo que temía, lo que despreciaba. Una mujer sin corazón, sin una pizca de humanidad. Esa niña que hacía pájaros de madera. Esa niña que creía en la bondad. ¿Dónde está? Se perdió en el camino, en la huida de la quiebra de mis padres. Aquellos días en Toledo. Las risas de mi madre, la seriedad de mi padre, los árboles, el olor a tierra mojada. Y don Antonio, el jardinero, su voz suave, sus manos que convertían un trozo de madera en una pequeña obra de arte. Él me enseñó que la belleza no está en el lujo, sino en lo simple, en lo auténtico. Me enseñó a ser amable, pero luego todo se vino abajo. Mis padres huyeron, avergonzados, dejándome con mis tíos, unos tíos que solo veían en mí una carga, una boca más que alimentar. Me enseñaron que el dinero lo es todo, que la debilidad es un pecado capital, que la caridad es para los tontos. Me convertí en la mujer que soy ahora para sobrevivir, para no sentir nunca más esa impotencia, ese miedo. Pero, ¿a qué precio? ¿A qué precio he construido esta fortaleza? Para terminar sola en un coche de lujo, sumida en la miseria de mi propia alma. Ese hombre, el vagabundo, sus ojos eran tan puros, me recordaron algo. No, es absurdo. Solo fue un momento de debilidad. No puedo ceder. No puedo permitirme ser blanda. Carlos me devoraría viva. El mundo me devoraría viva. No hay espacio para la compasión en la cima. Su mano se aferró al volante, sus nudillos blancos, un nudo en el estómago, un vacío en el pecho. Estaba en la cima, y sin embargo, se sentía más sola que nunca, más vacía. El lujo era un disfraz para su soledad, la riqueza una cadena de oro que la ataba a un vacío existencial. De repente, una sacudida violenta, un ruido metálico, como si algo se hubiera desprendido bajo el capó. El volante vibró en sus manos. Un humo denso y acre comenzó a salir del motor, inundando el interior del coche con un olor a plástico quemado y aceite. El coche perdió potencia. El motor tosió una última vez antes de silenciarse por completo. Las luces del salpicadero parpadearon frenéticamente, una sinfonía de alarmas que ella apenas podía procesar. Intentó frenar, pero el pedal se hundió inútil. Los frenos no respondían. El coche, descontrolado, se deslizaba peligrosamente por una curva de la carretera de circunvalación, justo antes de un túnel. Las llamas, pequeñas al principio, comenzaron a lamer el capó, creciendo con una velocidad aterradora. El calor se hizo insoportable dentro del habitáculo. Isabela entró en pánico. Intentó abrir la puerta, pero el sistema eléctrico había fallado, y las cerraduras se habían bloqueado, atrapándola. Estaba encerrada. El olor a humo se hizo insoportable, quemándole la garganta y los ojos. Los gritos de su propia desesperación resonaron en el pequeño espacio. El coche se dirigía directamente hacia el muro de hormigón que marcaba la entrada del túnel. Un impacto inminente, un final aterrador. La vida de Isabela del Valle, construida con hierro y ambición, estaba a punto de terminar, no en la cima de su imperio, sino en una bola de fuego, sola, vulnerable y completamente indefensa. El tiempo se estiró, cada segundo una eternidad de terror. El sabor metálico del miedo llenaba su boca. El grito en su garganta era silencioso, ahogado por el humo y el pánico. Su corazón latía desbocado, como un tambor de guerra en sus oídos. Sus pulmones ardían. Justo cuando el Mercedes, una masa humeante y rugiente de metal y fuego, se dirigía inexorablemente hacia el muro de hormigón del túnel, una figura se materializó de la oscuridad de la noche. Antonio,
que casualmente había buscado refugio de una inesperada lluvia fina bajo el puente cercano, había visto el resplandor y el humo. Un instinto, algo más fuerte que el miedo o la lógica, lo impulsó a actuar. Sin un segundo de duda, sin detenerse a pensar en el peligro, corrió hacia el coche en llamas. El rugido del fuego era atronador, el calor irradiaba como un horno, y el olor a metal quemado y neumáticos fundidos era asfixiante. Llegó al coche justo cuando el impacto contra el muro era inminente. El chirrido de los neumáticos al arrastrarse sobre el asfalto resonó con un sonido escalofriante, y el motor del coche, ya consumido por las llamas, emitía un crujido ominoso, como si el propio metal sufriera. Antonio vio a Isabela a través de la ventanilla, su rostro descompuesto por el terror, sus ojos suplicantes, sus manos golpeando inútilmente el cristal. Ella estaba atrapada. Un grito ahogado escapó de su garganta, casi inaudible sobre el crepitar de las llamas. «¡Abra la puerta! Señora, intente abrir la puerta», gritó Antonio, aunque sabía que el mecanismo estaba bloqueado. Su voz, ya de por sí ronca, se raspó aún más por el humo. No había tiempo para sutilezas. Buscó a tientas algo con lo que romper el cristal. Encontró una piedra grande y puntiaguda al borde de la carretera. Con la fuerza de la desesperación, la alzó y la estrelló contra la ventanilla del lado del conductor. 1, 2, 3 veces. El cristal de seguridad cedió con un estruendo, esparciendo fragmentos puntiagudos. El aire caliente y el humo espeso salieron a borbotones por la abertura, quemándole la cara y los brazos. «¡Vamos! ¡Salga!», gritó, extendiendo su mano, ignorando las llamas que lamían el borde de la ventanilla, ignorando el dolor del calor que abrasaba su piel. La ropa de Antonio, ya raída, comenzó a chamuscarse en los bordes, pero él no lo notó. Solo veía la desesperación en los ojos de la mujer, el pánico. Isabela, paralizada por el shock, apenas podía moverse. Su mente estaba en blanco, excepto por el terror. Pero en el último instante, en medio del caos, vio el rostro de Antonio, cubierto de hollín y sudor, sus ojos fijos en los de ella, llenos de una determinación inquebrantable. Era el mismo hombre que había rechazado hacía apenas una hora, el hombre al que había despreciado. La ironía era brutal, lacerante. La humillación se mezcló con un torrente de gratitud. «¡No puedo! ¡Está atascada!», gritó Isabela, la voz ahogada por el humo, la tos. Sus manos, que solo conocían la seda y el oro, estaban sucias y temblorosas. El cinturón de seguridad se había atascado, apretándola contra el asiento. El fuego crecía, el interior del coche se iluminaba con un resplandor naranja macabro. Antonio, con una fuerza que no sabía que tenía, metió el brazo por el hueco de la ventanilla rota. Sintió el calor abrasador en su piel, el dolor agudo de las quemaduras. Sus dedos nudos y temblorosos buscaron el mecanismo del cinturón de seguridad. Lo encontró, lo forzó con toda su desesperación. Un clic, el cinturón se liberó. «¡Ahora, vamos! ¡Muévase!», gruñó, tirando de ella con todas sus fuerzas. Las llamas ya comenzaban a extenderse al interior, devorando la tapicería de cuero. El olor a cuero quemado era nauseabundo. El techo del coche gemía. Con un último esfuerzo sobrehumano, Antonio logró arrastrar a Isabela fuera del vehículo en llamas. Ella cayó al asfalto, tosiendo y jadeando, sus pulmones ardiendo. Antonio cayó a su lado, sus propios pulmones implorando aire, su cuerpo adolorido. Apenas unos segundos después, el Mercedes estalló en una bola de fuego, una explosión ensordecedora que iluminó la noche, enviando fragmentos de metal y cristal por el aire. El calor fue tan intenso que incluso a varios metros de distancia lo sintieron en sus rostros. El rugido del fuego era ahora un bramido voraz, devorando lo que quedaba del lujoso coche de Isabela. Isabela, todavía en el suelo, levantó la vista hacia Antonio.
su héroe, el hombre que la había salvado. Su rostro, cubierto de hollín, sudor y el rastro de la desesperación, estaba marcado por el cansancio extremo, y sus ropas estaban humeantes. La incredulidad se apoderó de ella, seguida de una ola de vergüenza tan intensa que casi la ahoga. Había sido tan cruel, tan desdeñosa. Y este hombre, este vagabundo, había arriesgado su vida, su única posesión, para salvarla. En ese momento, mientras la sirena de una ambulancia se acercaba a lo lejos, el mundo de Isabela se vino abajo. Todo lo que creía, todos sus muros, se desmoronaron en cenizas como el coche frente a ellos. Antonio tosió, su voz rasposa. «Señora, ¿está bien?», preguntó, su preocupación genuina y desinteresada. Su mano, quemada y sucia, se extendió hacia ella para ayudarla a incorporarse. Isabela, temblando, se apoyó en su brazo. Y en ese instante, en medio del caos, de las sirenas que se acercaban y el resplandor macabro del fuego, vio algo. Algo que se había desprendido de la ropa de Antonio durante la lucha, cayendo al asfalto humeante. Era un pequeño objeto de madera, un pájaro tallado, gastado, pulido por años de fricción, pero inconfundible. Exactamente idéntico al que ella había tallado cuando era niña, con la ayuda de un hombre bueno, el que ella pensó que había perdido para siempre. Su corazón se encogió. Ese pájaro de madera, susurró Isabela, su voz apenas un hilo, sus ojos fijos en el objeto que rodaba levemente por el asfalto. Una imagen fugaz, pero vívida, de un recuerdo infantil se disparó en su mente. Un día soleado en los jardines de su antigua casa. Ella, una niña pequeña, sentada al lado del amable jardinero, con virutas de madera en sus pequeños dedos, riendo mientras él le mostraba cómo dar forma a un trozo de madera. Yo tenía uno igual. Lo hicimos juntos. Antonio se agachó con dificultad, recogiendo el pequeño pájaro. Lo miró. Luego miró a Isabela, sus ojos azules llenos de una sorpresa, mezclada con una familiaridad inesperada. Este lo hizo mi hija, Isabela. Ella lo hizo para mí, mi pequeña Isabela. Siempre lo llevaba conmigo. Dijo que era para recordarme que siempre había belleza, incluso en los días más duros. El brillo de su mirada se intensificó, y una lágrima solitaria se abrió paso por el hollín de su mejilla. Mi pequeña Isabela. Ella se fue demasiado pronto. Siempre fue mi luz. La última pieza del rompecabezas cayó en su lugar, no con un golpe suave, sino con la fuerza de un meteorito, destrozando lo poco que quedaba de la armadura de Isabela. Isabela, su propio apodo de la infancia, el pájaro de madera. Las manos de Antonio, las mismas que la habían salvado del fuego, las mismas que, hace décadas, le habían enseñado a tallar, a encontrar belleza en lo simple, a ser amable. Antonio no era solo un vagabundo, era el jardinero de su infancia, el único adulto que le había mostrado compasión y cariño en la casa que se desmoronaba. Él había sido su refugio, su amigo. El hombre al que había negado ayuda, el hombre al que había despreciado, era la única conexión viva con la parte más pura y perdida de su pasado. Era el faro de su infancia, el hombre que le había enseñado la bondad, antes de que el mundo y la tragedia la endurecieran, el que había desaparecido de su vida cuando sus padres huyeron, dejándola en la amargura. Dios mío, pensó Isabela, las lágrimas brotando sin control, limpiando senderos en el hollín de su rostro. Todo este tiempo, toda esta vida, construyendo muros, negando mi propia humanidad, negando la de los demás, y el hombre que me enseñó la bondad me salvó de mi propia destrucción, de las llamas que yo misma había avivado con mi frialdad. El llanto se apoderó de ella, un llanto desgarrador, no de dolor físico, sino de arrepentimiento, de vergüenza, de una epifanía brutal. El vacío que sentía no era por falta de riqueza,
sino por la falta de conexión humana, de amor, de compasión. Se había convertido en una caricatura de la fuerza, una figura hueca, obsesionada con el control, porque temía volver a ser la niña vulnerable. Y ahora ese miedo se había manifestado en un fuego que casi la consume, y la persona que la salvó fue la encarnación de la bondad que ella había renegado. La verdad era un eco ensordecedor que resonaba en cada fibra de su ser. Se aferró a Antonio, sus manos temblorosas aferrándose a sus ropas chamuscadas, como si él fuera un ancla en el mar embravecido de su arrepentimiento. «Antonio», sollozó, su voz ronca y quebrada. «Soy Isabela, su pequeña Isabela. ¿No me recuerda? El pájaro, el jardín, la casa. Lo siento tanto, Antonio. Lo siento por todo, por haberte negado, por haberte despreciado. Me perdí en mi propia ambición, en mi propio dolor. Fui una ciega, fui una monstruo». Cada palabra era una daga, un autorreproche amargo. «Déjeme compensarlo, déjeme reparar esto. Usted me salvó la vida, y no solo la vida física, Antonio. Me salvó el alma. Le debo todo. De ahora en adelante, no volverá a estar solo». La mirada de Antonio se ablandó aún más, el reconocimiento brillando en sus ojos. Él también había llorado en secreto por la pequeña Isabela, por la niña que había desaparecido de su vida. Ahora, en el rostro sucio y desesperado de esa mujer, veía a su pequeña Isabela, el mismo brillo en los ojos, el mismo dolor. Se abrazaron en medio del caos, del humo y las sirenas, dos almas perdidas que el destino había vuelto a unir de la manera más dramática posible. El fuego seguía ardiendo, pero una nueva luz, una luz de esperanza y redención, había comenzado a brillar en la oscuridad de la noche madrileña. La prioridad de Isabela, que segundos antes había sido su negocio en ruinas, ahora era solo Antonio, su amigo perdido, su salvador. Todo lo demás se había vuelto insignificante. Las sirenas de la ambulancia y los coches de bomberos rasgaron el aire de la noche madrileña, acercándose rápidamente al lugar del accidente. El fuego del Mercedes seguía crepitando, proyectando sombras danzantes sobre el asfalto. Los paramédicos y bomberos, profesionales y eficientes, descendieron de sus vehículos. La escena era caótica, el olor a goma quemada y gasolina era abrumador, pero Isabela, aunque temblorosa y cubierta de hollín, se mantuvo firme. «¡El primero!», exclamó Isabela, su voz sorprendentemente clara a pesar de su reciente trauma, mientras los paramédicos se acercaban a ella con una camilla. Señaló a Antonio, que tosía con dificultad, su rostro enrojecido por el humo y con algunas quemaduras visibles en sus brazos y manos. «Él me salvó la vida. Necesita atención urgente. Él es el verdadero héroe aquí». La insistencia en su tono, su autoridad innata, incluso en ese estado de vulnerabilidad, convenció a los paramédicos. Antonio fue atendido primero, envuelto en una manta térmica, mientras Isabela observaba, su corazón desbordado de gratitud y un amor inesperado. La noticia del accidente de Isabela del Valle, una figura prominente en el mundo de la moda, y el sorprendente rescate por parte de un vagabundo, corrió como la pólvora por Madrid y, de ahí, a los medios de comunicación nacionales e internacionales. Las redes sociales estallaron con especulaciones, algunos hablando de una trágica casualidad, otros de un milagro. Pero la verdad que Isabela reveló a la mañana siguiente fue aún más impactante. En una conferencia de prensa convocada con urgencia, no en la ostentosa sede del Valle Alta Costura, sino en un hospital, con Antonio a su lado, ya recuperado y vestido con ropa limpia que ella le había proporcionado, Isabela habló. Su voz, que antes era una herramienta de control y ambición, ahora vibraba con una honestidad desgarradora. No ocultó nada. Confesó su arrogancia, su frialdad, su desprecio hacia Antonio la noche anterior. Y luego, con la voz quebrada por la emoción, reveló su conexión pasada.
cómo Antonio había sido el jardinero de su infancia, el hombre amable que le había enseñado a tallar pájaros de madera, el que le había mostrado la bondad antes de que la vida la endureciera. Relató su dolorosa infancia, la quiebra de sus padres, su propia transformación en la mujer fría y calculadora que había llegado a ser, y cómo Antonio, el hombre que ella creía solo un vagabundo, la había salvado no solo de las llamas, sino de la oscuridad de su propia alma. El pequeño pájaro de madera, pulido por años de cariño, fue exhibido como un símbolo de su renacimiento. El mundo corporativo, acostumbrado a su gélida perfección, quedó en shock. Los titulares gritaban: «La reina de la moda se desnuda», «La CEO que encontró su alma en la calle». Pero el público, la gente común, vio en su vulnerabilidad una humanidad que nunca imaginaron. La imagen de Isabella cambió de la noche a la mañana. Ya no era solo la magnate despiadada, sino una mujer que había tropezado, que había caído, pero que había encontrado el camino de regreso gracias a la bondad de otro ser humano. Las lágrimas de arrepentimiento que derramó en público fueron más valiosas que cualquier diamante. La transformación de Isabella fue profunda y visible. Del Valle Alta Costura no solo cambió su estrategia de negocio, sino su filosofía. La empresa, antes un símbolo de exclusividad y lujo inalcanzable, se convirtió en un faro de responsabilidad social. Isabella lanzó Fundación Antonio, una organización dedicada a ayudar a personas sin hogar, a proporcionarles vivienda, formación y oportunidades. Antonio, con su sabiduría tranquila y su bondad inquebrantable, se convirtió en una figura clave de la fundación, en un consejero, en un amigo. Su pájaro de madera ahora descansaba en un lugar de honor en el renovado despacho de Isabella, no como un adorno, sino como un recordatorio constante de su epifanía. El Biplot encontró su resolución. Carlos Montaner, el rival implacable, intentó usar la debilidad y la locura de Isabella para su beneficio, pero la nueva imagen de Isabella, su honestidad y su carisma transformado, lo superaron. Con la ayuda de Clara, que se convirtió en su aliada más leal y amiga, Isabella expuso las prácticas inmorales de Carlos Montaner, las fábricas clandestinas y la mano de obra esclava. La evidencia era irrefutable. Carlos fue despojado de su reputación y su imperio se desmoronó, incapaz de soportar el peso de sus propias mentiras. La justicia, aunque lenta, había prevalecido. Un año después del incidente, la vida de Isabella era irreconocible. Seguía siendo la CEO del Valle Alta Costura, pero ahora el éxito se medía no solo en cifras, sino en el impacto positivo que su empresa tenía en el mundo. Sus colecciones seguían siendo exquisitas, pero ahora se producían con materiales sostenibles y con un modelo de comercio justo. Había encontrado un equilibrio entre su ambición y su humanidad. En una tarde soleada de primavera, en un pequeño apartamento acogedor y luminoso, que Isabella había amueblado para Antonio, se celebró una modesta reunión. Antonio, con ropa limpia y el rostro sereno, preparaba un té de hierbas, mientras Isabella y Clara reían, compartiendo anécdotas de la fundación. El apartamento olía a té caliente y a la calidez de un hogar. El sonido de su risa, tan diferente de la risa hueca del pasado, llenaba la habitación. Isabella no llevaba diamantes, solo una sencilla pulsera de hilo. Antonio, que ahora era jardinero en el parque central, cuidando los árboles con el mismo amor de antaño, se había convertido en el amigo y confidente que Isabella siempre había necesitado. Compartían almuerzos sencillos, paseos por el parque, conversaciones profundas que antes le habrían parecido imposibles. La verdadera riqueza, Isabella había aprendido, no se mide en el tamaño de una cuenta bancaria o en el brillo de las joyas. Se mide en los lazos que uno construye, en la bondad que uno comparte, en la capacidad de ver la humanidad en el otro, sin importar su estatus. La familia no es solo de sangre, es la gente que te eleva cuando caes,
la que te recuerda quién eres en tus momentos más oscuros. Antonio, el vagabundo al que había negado una moneda, le había dado mucho más que una vida. Le había dado una razón para vivir, un corazón que había vuelto a latir. La lección había sido dura, casi mortal, pero su recompensa era invaluable. La moral de la historia es clara. La verdadera riqueza reside en la compasión, en la capacidad de ver más allá de las apariencias y de las etiquetas sociales. El destino, en su infinita sabiduría, a menudo nos pone a prueba de las formas más inesperadas, obligándonos a confrontar nuestras propias sombras para que podamos encontrar la luz. La bondad, sembrada incluso en el suelo más estéril, siempre florecerá, a veces de la mano más inesperada. Y la redención, aunque dolorosa, es un viaje que vale la pena emprender, porque al final del camino nos espera la verdadera felicidad, la de un alma en paz, rodeada de amor y conexión. Nunca es tarde para cambiar, para aprender, para volver a nacer del fuego de nuestros propios errores. La vida es un espejo, y lo que vemos en los demás, a menudo, es solo un reflejo de nosotros mismos. Y si miramos con el corazón abierto, podemos encontrar la belleza y la salvación en los lugares más humildes.